amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a este canal donde hablamos temas de conciencia, de espiritualidad y del alma. Mi nombre es Cecilia Peña, para los que no me conocen. El día de hoy estaremos hablando de qué son los fantasmas. ¿Existen los fantasmas? ¿Qué hacer con los fantasmas? Y bueno, es un tema que algunas personas les da miedo, porque también tiene que ver como muchas creencias que vienen del pasado, donde nos han contado historias y donde a veces tenemos cierto respeto, le podemos llamar así, de no hablar de esas cosas, porque también religiosamente hablando nos dijeron que eso era malo. Entonces, bueno, empecemos a hablar de que nosotros, además de cuerpo, tenemos alma, ¿se acuerdan? Un campo energético. Entonces nosotros estamos entre la materia y el espíritu. Entonces, el término fantasma se le da a toda energía que no tiene cuerpo, o sea, una energía incorpórea, que no tiene un cuerpo físico. Entonces, dentro de ese tema vamos a encontrar muchos tipos de energías que están en el astral. El astral es la cuarta dimensión de conciencia. Nosotros tenemos una conciencia en la materia que es la tercera dimensión de conciencia. Y la cuarta dimensión de conciencia es el astral. Y el astral es la dimensión paralela a nosotros, o sea que vive en este mismo campo energético donde estamos, en este mismo mundo, pero de forma energética. Entonces, por eso es que vemos tantas manifestaciones o representaciones de lo que se dice que son los fantasmas. Entonces, bueno, en este término es un término de cierta forma muy como por encima, o sea, es un tema que no es tan correcto. Hay energías que se llaman egregores, tulpas energéticas, larvas energéticas, cualquier tipo de bicho, implantes energéticos, formas, pensamiento, entidades o seres fallecidos que no están en la luz, que se quedan en la cuarta dimensión, etcétera. O sea, hay muchísima, así como ven ahorita aquí afuera, cuando nosotros salimos a la calle, pues hay animales chiquitos, animales medianos, hay bichitos, hay animales más grandes, hay caballos, hay humanos, o sea, hay muchísima, ¿cómo se dice? Como clase de vida en la materia. Así como es en la materia, pues es en el mundo energético. Entonces, como es demasiado, pues solamente vamos conociendo algunos que son los que nos interesa hoy hablar para que quede un poquito más claro el tema. Primero, quiero decirles que nosotros, además de cuerpo, tenemos campos energéticos en el alma, o sea, como capas del alma. Vieron que cuando te van a hacer una operación o cuando a las mujeres embarazadas les hacen una operación, pues van cortando las capas del cuerpo físico para llegar a lo profundo, donde ya están los órganos y todo eso. Bueno, lo mismo pasa, pero a nivel energético. O sea, nosotros tenemos cuerpos, cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo mental, cuerpo astral, cuerpo espiritual, y así se van formando muchas capas de nosotros, de cuerpos. Entonces, estos cuerpos es de lo que está conformado nuestra alma. Entonces, ¿qué pasa cuando yo de niña vivo cosas dolorosas? Recuerden que en inglés a las emociones les dicen emotion, energía en movimiento. Entonces, cuando yo voy sintiendo o cuando yo soy rechazada por mamá, cuando yo soy golpeada por papá, cuando mi papá nos abandona, cuando mi mamá me dice que digo puras tonterías, veo que abraza más a mi hermano que a mí, a él le da besitos y a mí no, me empiezo a sentir rechazada. O sea, todo lo que yo voy viviendo en mi infancia entra como impactos energéticos dolorosos. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en el tema de la sombra? Entonces traigo mi dibujito, que ya lo conocen, es un dibujito de primaria, pero está muy sencillo de entender. Entonces esta soy yo, y estos moraditos dijimos que eran todos los impulsos energéticos dolorosos que voy coleccionando en mi infancia.
Y este impulso energético genera una forma pensamiento. O sea, este moradito que es el dolor de mamá, porque no me abraza, porque no me hace caso, genera formas pensamiento. Estas formas pensamiento van a ser, por ejemplo, no soy suficiente, mamá no me quiere, es porque estoy fea, quiere más a mi hermano porque es hombre, no me gusta ser mujer. Entonces esas formas pensamiento que yo voy generando van tomando energía. Entonces esa energía o forma pensamiento se le llama larva o parásitos, larva energética o parásitos astrales. Entonces esta forma pensamiento va a generar una energía. Entonces esta energía que está aquí va a atraer entidades, que estas entidades son lo que conocemos como seres fallecidos que no fueron a la luz. Entonces, también hay egregores, egregores son, por ejemplo, vampiros energéticos que chupan la energía de miedo, la energía de soberbia, de injusticia, de dolor en general, de tristeza, de miedo. Egregores, larvas energéticas, tulpas, todo lo que son como basuras astrales. Entonces, estas son energías y se alimentan de lo que yo tengo dentro, de las emociones negativas de las que yo tengo dentro, y se van poniendo en partes de mi campo energético. O sea, es como que se van acomodando en partes de mi campo. Por ejemplo, si el tema es emocional, pues se van a poner en el campo emocional. Si mi tema es mental, y así se van a ir posicionando de acuerdo a lo que yo conozco como cuerpo mental o emocional. A veces llegan al cuerpo físico. Por eso a veces se sienten tensiones en el cuello o hombros así pesados, o me duele la espalda, porque hay acumulaciones de energía que se acomodaron en el cuerpo físico. Entonces generan tensión, y la tensión genera estrés y músculos inflamados, etc. Ahora, ¿qué podemos hacer al respecto? Porque a veces esto que llamamos fantasmas o larvas energéticas están en mi campo energético. Entonces, están porque yo los atraigo de acuerdo a la vibración que tengo dentro. Incluso, por ejemplo, en mi casa también pueden estar, porque en mi casa, mi casa es forma como un capullo. Entonces, adentro de ese capullo, pues vive mi mamá, mi papá, yo, mis hermanos, no sé, la tía, mi abuelita, no sé, todos los integrantes de la familia viven adentro de ese capullo. Entonces, todos tienen un alma y campos energéticos que conviven en esa casa. Entonces, si hay muchas discusiones en la casa, va a haber en la casa larvas energéticas, entidades pegadas ahí. Y por eso a veces escuchamos que truenan cosas, que se apagan las luces, que que se mueve un sillón y no estaba movido. Pasan situaciones porque esas energías se hacen presentes. ¿Y para qué se hacen presentes? Pues porque están tomando tu energía. Entonces, cada vez que ellos se te presentan, vas a generar miedo. Entonces, tú ya tienes el miedo adentro, por eso ellos llegaron. Entonces, cuando ellos hacen movimientos en tu casa, tú haces, ¡ah!, ¿no? Entonces, ese miedo es el que ellos comen o lo chupan. Y les das de comer a través de ese miedo. Otra forma de darles de comer a estos fantasmas o larvas energéticas es a través de los pensamientos. Entonces, cuando yo tengo muchos pensamientos repetitivos o obsesivos, les estoy dando de comer, porque a través de estos pensamientos obsesivos voy a generar emociones. Entonces, ¿qué pasa? Pues voy a decir, ¿por qué? Supongamos que yo tengo problemas de sobrepeso o problemas de alimentación, ya sea de sobrepeso o de mucha delgadez. Entonces yo me voy a ver en el espejo y voy a decir, mira, estoy bien gorda, no me queda nada. Toda esa energía de desaprobación hacia mí misma
alimenta estas entidades. Entonces así es como ellos se van a presentar en las casas y van a manifestarse. Hablé un poquito de los parásitos y de las larvas y de las formas pensamiento, pero también hay entidades que estas entidades sí han tenido un cuerpo físico, o sea, seres fallecidos que no fueron a la luz y que también están a veces resguardados en casas, en trabajos, en mi campo energético, incluso me acompañan todo el tiempo. A veces, bueno, les voy a explicar cómo funciona el proceso de la muerte y por qué no se van a la luz para tener como más claro esto. Miren, supongamos que yo fallezco y cuando yo fallezco tengo un accidente, más bien tengo primero un accidente, voy en el carro y llevo a mis hijos. Un carro me golpea de lado y yo me desnuco y pierdo la vida. En ese momento, cuando yo salgo del cuerpo, yo veo el accidente. Pero como todo es muy rápido, es como que yo quedo impactada, o sea, en trauma. El trauma también, como es un trauma emocional, va a afectar a mi psique. Entonces no voy a entender como que estoy muerta. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, cuando yo muero, se abre la energía de luz, o sea, un tubo de luz baja a recogerme para yo empezarme a ir y empezar mi proceso de verificación de mi campo energético para ver qué tantas virtudes fui coleccionando, porque acuérdense, el propósito del alma es coleccionar virtudes, es ver qué tan luminoso, qué tan luminoso cuerpo energético tengo. Entonces es como si el tubo de luz blanco está ahí y cuando yo me voy a la luz pues camino hacia allá y empiezo a entrar, empiezo a subir de nivel en ese tubo de luz blanco y mi cuerpo energético se empieza a iluminar y se empieza a iluminar hasta que yo llego a un tope. Donde ahí ya no puedo pasar de ese tope es hasta donde yo resisto la luz, o sea, hasta donde mi cuerpo energético completó esas virtudes. De esa manera son como unos termómetros, me los imagino yo así. Entonces, ahí es cuando yo ya sé de cierta forma qué tanto avancé en esta encarnación y bueno, después entro a otro proceso de recuperación energética, de recuperación emocional, porque a veces vivo situaciones dolorosas y tengo que como desintoxicarme, hacer entendimientos, aprendizajes del alma, bueno, son muchas cuestiones, pero básicamente para que se entienda, yo camino hacia la luz y entonces me voy hacia el alto astral. En el alto astral es donde están guías, donde está este campo médico que me ayuda para ir aprendiendo, para ir disolviendo y sanando cosas a nivel energético. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo el accidente, se abre el tubo de luz y yo volteo a ver a mis hijos y digo, no, yo no me puedo ir? ¿Quién va a cuidar a mis hijos? Y además amaba muchísimo a mis hijos. No, yo no me puedo ir. Entonces yo tengo una dependencia con mis hijos. Una dependencia que, bueno, no es que sea mala como tal, pero yo tendría que saber que vengo a soltar, a dejar ir y que así como tengo esa dependencia, pues puedo tener otra dependencia. Por ejemplo, alguien que bebe mucho alcohol y dice, no, yo sin mi botella no me voy y yo quiero seguir, yo la necesito, o es muy avaro y se queda por cuestiones de casa, de dinero, de herencias, es decir, nadie se va a quedar con mis propiedades, yo con tanto esfuerzo que yo creé todo esto. Entonces hay muchas cuestiones emocionales que pasan en el campo mental que determinan de acuerdo a mi nivel de conciencia y de evolución qué quiero hacer. Entonces vamos a suponer que no me interesa la luz y entonces yo digo, no, yo me quedo a cuidar a mis hijos y me voy con ellos y trato de protegerlos a nivel espiritual. Conforme va pasando el tiempo, yo ya no genero luz porque ya no tengo cuerpo. Entonces voy perdiendo la conciencia, voy olvidando por qué estaba ahí, voy olvidando quiénes son mis hijos, solamente siento y recuerdo las emociones dolorosas, o sea, empiezo a vivir mi propio infierno. El infierno no es un lugar a donde yo voy, donde está el de los cuernitos y la colita roja.
El infierno se vive en un estado de conciencia interno, o sea, empiezo a entrar en locura de dolor de acuerdo a mis acciones, de apego, de resentimiento, de enojo, etc. Entonces, yo me voy quedando atrapado a los lugares, entonces voy a encontrar un lugar o una familia donde yo me sienta cómodo con esas emociones que yo tengo dentro. Entonces, si yo estoy muy enojada con la vida la vi muy injusta, voy a buscar un lugar donde tenga esta energía. Y entonces voy a encontrar a alguien que tenga un enojo y me voy a pegar a su campo energético, porque me voy a alimentar de esa energía. Entonces se empiezan a volver vampiros energéticos. Entonces, hay veces, vamos a suponer en este tema de la casa, supongamos que mi mamá va a ir a cuidarme a mis hijos porque pues yo ya me morí. Entonces mi mamá no acepta mi muerte y todos los días llora y entra en una depresión bien triste, bien pesada, y yo me acomodo en el dolor con mi mamá. Y además mi mamá me incineran mi cuerpo y mi mamá se lleva las cenizas a mi casa y las deja ahí. Entonces la energía de reconocimiento de lo que fue mi cuerpo también está ahí. Entonces todo se vuelve como un entorno para yo quedarme en ese lugar. Entonces, de repente, pues mis hijos, como son chiquitos, pues de repente pueden ver cosas del astral, ¿sí? Los niños de los 0 a los 7 años tienen abierto la glándula pineal, que es y el tercer ojo, que es con lo que se puede ver el mundo energético. Entonces, de repente mis hijos me ven, de repente me sueñan, porque yo vivo ahí, en ese entorno. Entonces, con el dolor de mis hijos, el dolor de mi mamá, pues yo me voy quedando ahí. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, también ahí está pues mi esposo, y mi esposo es alcohólico y bebe bastante y también le afectó la muerte? Y entonces toda esa energía de dolor, de miedo, él se empieza a poner agresivo, insulta a mi mamá. Imagínense un tema caótico donde hay mucho dolor, hay control, hay manipulación. Entonces todo eso alimenta a mi energía fallecida, que ya perdió la conciencia, y por eso se llaman almas perdidas. Entonces yo ya no sé que él era mi esposo ni nada. Yo ya nada más sé que necesito comer dolor, tristeza, miedo. Entonces cada vez que yo veo la oportunidad para poder comer, entonces, ¿qué pasa? Supongamos que yo estoy aquí pegadita al campo energético de mi mamá. Entonces mi mamá pues ya entra en una depresión profunda, y además de tristeza empieza a tener miedo, empieza a generar muchas emociones, y yo como de mi mamá, pero también mis hijos, porque al más grande lo dejó la novia, y entonces se empieza como que a hacer un campo energético muy denso y muy pesado en esa casa. ¿Y qué pasa cuando esa familia por alguna razón se va? Mucha de la energía que tenía el campo energético de los familiares se queda instalado en la casa. Y por eso a veces dicen que en esa casa asustan, ¿verdad? Cuando ya se fue esa familia, después llegan inquilinos y dicen, ay no, en esta casa asustan. Porque esa mamá, por ejemplo, que murió en ese accidente, que no recuerda que era mamá y que sus hijos y todo esto, se quedó su energía de ella en el campo energético. Entonces, muchas veces estas energías, cuando ya están cansadas de estar ahí, van a buscar personas que tengan habilidades psíquicas para acercarse a ellas y buscar ayuda. Entonces, a veces pasa que si tú en tu campo energético, en tu historia álmica o en tu plan de vida, tienes habilidades psíquicas y por alguna razón necesitas conectar con el mundo energético, por ejemplo, vienes a entender que no nada más eres cuerpo, que también eres espíritu, entonces empiezas a ver niños pasar así, o de repente ves una sombra. Entonces, ¿por qué sucede? No todos ellos son malos, o sea, ellos van acumulando dolor,
Y conforme van acumulando dolor, miedo, enojo, van inflando su espíritu de dolor y eso los hace más pesados densamente que otros. Entonces, no es que sean demonios como tal, sino que es tan fuerte su dolor o tan pesada, una dimensión tan pesada que los empezamos a ver proyectados como muy grandes, muy altos, con energías pesadas y como también igual que en el mundo de la materia, se esclaviza también a otras entidades, ellos mismos también van esclavizando otras entidades para que estas entidades roben energía por ellos y eso los hace más poderosos o más, no poderosos, o sea, más llenos de baja vibración, de odio y de resentimiento. Entonces, estas energías van a convivir en esa casa. Entonces, se van a acercar a este tipo de personas con habilidades psíquicas. La intención de este video es para que conozcan el tema y también para que si en algún momento ustedes sienten como que se les pone la piel chinita o que los huelen, ¿verdad? Porque a veces huelen como a basura, como huelen como a azufre, los que están en baja vibración. Muchas veces están pidiendo ayuda. Este es un ejemplo que les voy a poner de cómo las entidades a veces cuando encuentran personas que tienen habilidades psíquicas tratan de comunicarse con ellos porque ellos ya no tienen voz, sino solamente se comunican a través del pensamiento y de la acción. Entonces imagínense que yo tengo habilidades psíquicas. Entonces yo estoy en el metro de Nueva York. Entonces en ese metro de Nueva York hay muchas personas. Todas hablan inglés. Entonces, hay una entidad que habla, por decirlo así, para que se entienda el ejemplo, que habla español. Esa entidad murió, hablaba español, entonces se encuentra perdido en Nueva York. Entonces, como no sabe hacia dónde dirigirse, trata de encontrar la luz, pero no sabe para dónde es, y de repente me ve a lo lejos y me ve una lucecita aquí, ¡plim! Y después dice un letrero energético que dice, hablo español. Entonces esa entidad va a correr rápido a tratar de buscar esa ayuda. Dice, ella habla español y tiene una luz, es la que me puede ayudar. Entonces esa energía se va a acercar y me va a hacer, disculpe, a nivel energético, ¿no? Entonces yo voy a voltear a verlo y con mis habilidades psíquicas voy a decir, ¡ah! Porque ¿qué? Me va a espantar su energía. Porque tiene una energía de miedo, de dolor, de tristeza. Entonces, al verlo yo materializado un poquito con su energía o desde mis visiones psíquicas, pues me va a dar miedo, me voy a asustar y voy a salir corriendo a decir no, y me voy a ir corriendo y el otro se va a quedar así como que espérame, yo quiero que me ayudes, pero no va a poderse comunicar. Entonces eso es lo que a veces le pasa a mucha gente que tiene habilidades psíquicas y que no sabe qué hacer con esas habilidades psíquicas. Entonces, ¿por qué ellos piden ayuda? Porque nosotros los seres humanos tenemos cuerpo y tenemos espíritu. Entonces somos como un puente entre el mundo de la materia y el mundo del espíritu. Entonces las personas que tienen habilidades psíquicas muchas veces tienen esa habilidad para ayudar a trasladar almas perdidas hacia el tubo de luz o enviarlos hacia la luz. Entonces muchas veces tratan de comunicarse para pedir ayuda, otras veces lo hacen para fomentarte miedo y que lo sigas alimentando, otras veces a través de pensamientos obsesivos porque ellos atacan el campo mental. Entonces en el campo mental van a hacer que tú pienses cosas como, por ejemplo, discusiones, mira cómo te contestó, reclámale, porque se comunican a través de la psique. Entonces siempre para podernos quitar esas energías, no es aventar agua bendita y nada más, ¿sí? O sea, es hacer un trabajo energético que tiene que ver con nosotros. Si está fuera el problema en mi casa, me pertenece. ¿Y por qué llegaron esas energías a mí? Porque yo vibro en esa energía. Si no, no hubiera yo resonado con esa energía. Entonces, tengo que ir
para mi campo energético. O sea, tengo que ir a ver las heridas de mi niño interior, irlas sanando para que ya no haya formas, pensamientos que imanten esta energía. Cuando yo dejo de darle de comer a esos perros imaginarios, por decirlo así, de los que habíamos hablado en el video de la sombra, de cómo se forma, ellos se mueren de hambre. O sea, ya no les doy miedo porque ya trabajé el miedo que tenía de niña, ya no les doy miedo, y aunque ellos me mandan forma pensamiento de miedo, yo ya no resueno con eso y digo, ¿por qué estoy sintiendo eso? O sea, es como que ya no me clavo en eso. Entonces ellos se van quedando, por decirlo así, como en ayunas, o sea, no les estoy dando de comer, y ellos van a ir a buscar otro campo energético. Entonces, estas entidades están aquí en mi realidad para que yo me haga responsable de mi energía. Acuérdense, somos seres evolutivos en conciencia. A veces en las creencias del pasado, donde nos dijeron que no, que hay que sacar estas entidades porque qué están haciendo aquí, y estos fantasmas de la casa hay que ahuyentarlos. O sea, esa es una forma, espiritualmente hablando, de niños. Es una forma espiritual donde yo no me estoy haciendo cargo de nada y no soy responsable. Entonces tengo que empezar a crecer en conciencia, a madurar y darme cuenta que eso está ahí porque me pertenece. Entonces, trabajando en mi interior, sanando las heridas de mi niño y haciendo, no sé, ya después de que hago eso, a lo mejor sí poniendo, no sé, una veladora, ayudándoles a ir hacia la luz, estas entidades pueden también ayudarse. Entonces, bueno, pues ese es el tema de los fantasmas. No, la intención con todo esto es para darles información de cómo funcionan, cómo quitarlos del campo energético. Pues esa es la intención. No sé si me reborujé, me hice bolas, como dicen en México. Pero bueno, espero que les haya gustado. Si les gustan estos temas, compartan esta información a las personas que sepan que están viviendo cosas similares o que les hayan comentado eso. Tal vez este video les pueda ayudar, les pueda dar más entendimiento de lo que viven. Y regálenme likes, acuérdense, para que el algoritmo se circule y otras personas puedan enterarse de esta información, que para mí es muy importante, pues llevar mi mensaje, mi experiencia y cómo veo mi punto de vista. Bueno, les mando un abrazo, cuídense mucho, les saluda Cecilia Peña y nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego, bye bye.